Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Mi esposa estaba en la cama con mi hermano. Los pillé en cuanto llegué temprano a casa de un viaje de trabajo. Me vio y sonrió, como si acabara de ganar el mayor trofeo de su vida. Hasta que le dije lo que hice a continuación. Acabo de enviarle un vídeo de ustedes dos a su esposa. Estaba furioso. Su esposa también. El problema con las sorpresas es simple. Solo son divertidas cuando eres tú quien las da. No cuando la vida te da un golpe de realidad que te catapulta a la semana siguiente. Me llamo Noah Mercer, y hasta hace 3 horas, creía tenerlo todo en orden. Es curioso cómo todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Se suponía que estaría atrapado en Chicago hasta el viernes, matándome en otra de esas conferencias agotadoras donde ejecutivos de mediana edad fingen estar revolucionando industrias que apenas comprenden. Ya saben a qué me refiero. De esos que usan palabras como sinergia y cambio de paradigma sin una pizca de ironía, mientras las presentaciones de PowerPoint no paran de hablar de proyecciones trimestrales que quedarán obsoletas antes de que se enfríe el café. Pero lo que pasó fue esto. Mi reunión terminó antes de lo esperado, ridículamente temprano. El martes por la tarde, en lugar del viernes por la noche. Cualquier persona normal probablemente habría ido a un bar, tomado una cerveza y visto un partido de los Cavs en pantalla grande, pero yo no. Soy de esos idiotas que creen que es romántico sorprender a su esposa. Menudo listo, ¿verdad? No dejaba de imaginarme la cara de Claire iluminándose cuando entré con flores de la floristería cara cerca de casa. Ya sabes, esa tienda de la señora mayor que cobra $15 por rosas que se pueden encontrar por 3 en el supermercado. Pero claro, la intención es lo que cuenta, ¿no? Falso. Tan falso que ni siquiera tiene gracia. El vuelo de regreso a Denver fue uno de esos raros momentos de paz en los que todo sale bien. Sin retrasos, sin bebés llorando, sin ningún tipo intentando venderme una estafa piramidal disfrazada de oportunidad de negocio. Debí haberme dado cuenta de que algo no iba bien. ¿Cuándo de mi vida ha salido algo tan bien? Me dejaba guiar por el destino. Era como si el universo hubiera desplegado la alfombra roja para el gran final de mi boda. Tomé un taxi en el aeropuerto, todavía eufórica por mi brillante plan. El conductor era un anciano hablador que no paraba de hablar del equipo de béisbol de su nieto. Asentí, pensando en lo maravilloso que sería para Claire y para mí volver a hablar de hijos. Llevábamos 3 o 5 años casados, y ella me estaba dando consejos para ampliar la familia. Dios mío, la ironía era tan aguda que parecía cortada con un cuchillo de mantequilla. Cuando llegué a casa, todo parecía perfecto, tal como lo recordaba. La cerca blanca que Claire insistía en pintar todos los años, el césped impecablemente cuidado contra el que luchaba cada sábado por la mañana. La puerta roja, que según ella era acogedora y llamativa. Todo era tan perfecto que parecía sacado de una revista de decoración. El sueño americano en su máximo esplendor, con un garaje para 2 coches y un buzón con forma de casita. Precioso, ¿verdad? Pero algo andaba mal. La casa estaba en silencio. No era el silencio reconfortante que se siente al echarse una siesta o leer un libro. Era un silencio denso y extraño que te ponía los pelos de punta. No se oía nada del televisor, donde veía sus realities. No salía música de la cocina, donde le encantaba escuchar su lista de reproducción de Spotify. Una mezcla de Taylor Swift, rock clásico y cualquier banda indie que descubriera esa semana. Nada. Solo un silencio denso, como si el aire hubiera dejado de respirar. Fue entonces cuando la vi. Sentada en la silla de nuestro comedor, como si fuera la dueña de la casa. Llevaba una chaqueta de cuero negra. Y entonces lo supe. Conocía cada prenda de mi armario, y Claire tenía suficiente ropa de diseñador como para abrir una boutique. Pero esa chaqueta no era nuestra. Sabía exactamente de quién era, y se me revolvió el estómago al instante. Lucas. Mi hermano. Mi querido, dulce y traidor hermano. Lucas tiene esa obsesión con los límites. De hecho, no cree en ellos. Nunca los ha creído. Siempre ha sido así, invadiendo mi vida en los peores momentos, con esa sonrisa de suficiencia y esa actitud de oye, hermano. ¿Te importa? Pero lo que realmente me enfurecía era que siempre aparecía cuando yo no estaba en casa. Yo estaba allí, lista para hacer de anfitriona, para charlar un poco incómodamente mientras él se servía mi cerveza y criticaba mis decisiones. ¿Qué demonios hacía allí cuando se suponía que no volvería en 3 días? Me quedé allí,
mirando la chaqueta como si fuera a incendiarse si la miraba con suficiente atención. Mi maleta seguía firmemente en mis manos. Las flores caras que había comprado de repente me parecían la broma más patética del mundo. Allí estaba yo, intentando ser el marido romántico que llega temprano a casa para sorprender a su esposa, mientras mi hermano parecía haberse mudado sin avisarme. Fue entonces cuando oí una risa. La risa de Claire venía del piso de arriba, pero no era su risa habitual. No era la risa alegre y sincera que soltaba durante nuestros maratones de películas los viernes, ni la risa forzada que usaba en las cenas cuando alguien contaba un chiste malo. No, esto era diferente. Más suave, más íntimo. El tipo de risa que me revolvía el estómago y me hacía agua helada. Mis pies se movían solos, llevándome escaleras arriba, mientras mi mente buscaba excusas a toda prisa. Quizás estaba mirando fotos viejas. Quizás Lucas estaba contando alguna historia vergonzosa de nuestra infancia que yo había olvidado. Intenté convencerme de que había una explicación perfectamente razonable para que mi hermano estuviera en mi casa, haciendo reír así a mi esposa. Pero en el fondo, en una parte de mí que ya conocía la verdad, incluso mientras mi mente intentaba excusarse, sabía lo que encontraría allí arriba. El asa de mi maleta estaba empapada de sudor mientras subía las escaleras, y cada paso me hacía sentir como si me dirigiera hacia un precipicio, sabiendo que iba a caer, pero incapaz de detener el siguiente movimiento. Porque así son las sorpresas. A veces, eres tú quien las da. Y a veces, eres tú quien las recibe. Y déjame decirte, recibirlas es horrible. ¿Conoces ese momento en las películas de terror donde el idiota oye un ruido aterrador y decide investigar en lugar de correr como haría cualquier persona sensata? Bueno, al parecer yo soy ese idiota. Ahí estaba, parado afuera de mi habitación como un masoquista, escuchando esas voces que me subían la presión y me hacían perder el sentido común. Lo curioso es que cuando tu mundo está a punto de ser destruido, tu mente empieza a fijarse en los detalles más banales, como el pasillo que de repente parecía 10 grados más frío. O como esa foto familiar colgada en la pared, torcida, que antes representaba nuestra felicidad, ahora parecía burlarse de mí. O como el pomo de la puerta de mi habitación se sentía extraño, como si nunca lo hubiera visto en mi vida. Los oía adentro, hablando en voz baja e íntima, como si compartieran secretos que nadie más debería oír. La voz de Claire tenía un tono entrecortado que reconocí, pero que hacía mucho que no me oía dirigida. ¿Cuánto? Meses, quizá. Y Lucas, ese canalla de voz suave, usaba la voz encantadora que había perfeccionado en el instituto, la que siempre lo sacaba de apuros y hacía que las chicas cayeran rendidas a sus pies. Mi mano se cernía sobre el pomo de la puerta, como electrificada. Una parte de mí, la parte racional, la parte que debería haber estado al mando, me gritaba que me diera la vuelta, bajara, tal vez me tomara una cerveza y fingiera que nunca había llegado temprano a casa. La ignorancia es una bendición, ¿verdad? Lo que no sabes no te puede hacer daño. Todas esas mentiras reconfortantes que la gente se dice a sí misma cuando la realidad se vuelve insoportable. Pero la otra parte de mí, la que llevaba semanas presintiendo que algo andaba mal, necesitaba saberlo. Necesitaba confirmación de que mi instinto no me traicionaba. Mientras mi mente seguía inventando excusas y mi corazón insistía en que solo estaba siendo paranoica, hice lo que cualquier idiota haría. Giré el maldito pomo. La puerta se abrió con un suave crujido, que bien podría haber sido un disparo en el silencio absoluto que siguió. Y allí estaban, la imagen que probablemente quedará grabada en mis retinas hasta el día de mi muerte. Claire y Lucas, en mi cama. En la cama donde dormí hasta tarde durante 3 años. Bajo las sábanas que Claire y yo elegimos juntas en esos grandes almacenes de lujo donde todo cuesta el doble, pero ella insistió porque, al parecer, la densidad de los hilos importa. Esa cama donde hicimos planes para el futuro. Donde hablamos de niños, vacaciones y envejecer juntos, como una pareja de cuento de hadas. Por una fracción de segundo, mi cerebro intentó procesar lo que veía como una especie de obra de arte abstracta. Quizás si entrecerraba los ojos lo suficiente o inclinaba la cabeza en el ángulo justo, todo se convertiría en algo más. Algo que no me hiciera sentir como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera arrancado el corazón por la garganta. Pero era inconfundible. El cabello de Claire se extendía sobre la almohada, mi almohada, como un halo rubio. Y tenía ese brillo post-sexo que recordaba de nuestros primeros días juntos. Lucas estaba allí, apoyado en un codo, con esa sonrisa perfecta y estúpida que me daban ganas de golpear algo, preferiblemente su cara. Lo peor, ninguno de los dos pareció sorprenderse de verme. Claire abrió los ojos de par en par, por supuesto, y su boca formó una perfecta O de sorpresa, pero Lucas, ese hijo de puta, parecía estar esperándome.
como si todo esto fuera parte de un juego retorcido. El tiempo hace algo extraño cuando tu vida implosiona. Se estira y se contrae, como un espejo deforme, haciendo que los segundos parezcan horas y las horas segundos. Probablemente me quedé allí parado unos 10 segundos, pero en ese instante, sentí que había envejecido una década, viendo a mi hermano sonreír mientras yacía enredado entre las sábanas con mi esposa. Mi esposa. La mujer que prometió amarme, honrarme y cuidarme hasta que la muerte nos separe. La mujer que lloró en nuestra boda, diciéndome que yo era su alma gemela. La mujer que, justo el mes pasado, hablaba de tener hijos, haciéndome creer que estábamos construyendo algo real, duradero y hermoso. Bueno, sí. Resulta que estábamos construyendo algo, sí. Un castillo de naipes. Y mi querido hermano fue la ráfaga de viento que lo derribó todo. La maleta se me resbaló de las manos entumecidas y cayó al suelo de madera con un golpe sordo que pareció devolvernos a todos a la realidad. Clare se apresuró a subirse la sábana hasta la barbilla, como si el pudor ya importara, como si no la hubiera pillado en el acto más íntimo posible con la única persona en la tierra capaz de hacerme daño de esta manera. Noah, susurró, con la voz quebrada al pronunciar mi nombre, como si fuera algo frágil, preciado. Lo cual era irónico, considerando que acababa de romperlo en 1000 pedazos. Pero ya no miraba a Clare. Miraba a Lucas, a esa sonrisa irónica que había querido borrar de su cara desde que éramos niños. La sonrisa que decía que había ganado. Que había tomado algo mío y lo había hecho suyo. Como lo había hecho toda su vida. Fue entonces cuando llegó la calma. No la calma agradable que sientes cuando por fin te relajas después de un largo día. No, era una calma aterradora. La que llega antes de hacer algo de lo que te arrepentirás para siempre, o por lo que estarás agradecido después. Tenía el teléfono en la mano antes de que siquiera decidiera cogerlo. Mis dedos se movían con una precisión que me sorprendió. También le acabo de enviar un vídeo tuyo a su mujer, dije en voz baja, firme y sin ninguna emoción. Y así, la sonrisa irónica de Lucas desapareció de su rostro, como si alguien le hubiera dicho que su billete de lotería era falso. Se quedó pálido tan rápido que pensé que se desmayaría allí mismo, sobre mis sábanas de algodón egipcio. Su boca se abría y cerraba como la de un pez, jadeando. De repente, Lucas ya no era el charlatán encantador. Era solo un maldito infiel, pillado con los pantalones bajados. Literalmente. No lo hiciste, susurró, pero ambos sabíamos que lo había hecho. Ay, lo sabía perfectamente. Si nunca has visto a un hombre adulto arrastrándose por el suelo de una habitación como si le ardieran las entrañas, déjame decirte que es a la vez patético y extrañamente satisfactorio. Sobre todo cuando ese hombre es tu hermano, el infiel, al que acaban de pillar jugando al escondite con tu mujer. Lucas se levantó de la cama como si estuviera probando para el equipo olímpico de clavados. Sus extremidades se agitaban en pánico, alimentando su desesperación. Su teléfono vibró en la mesita de noche, porque, claro, lo había dejado allí. Probablemente para ignorar cualquier llamada inoportuna de su esposa mientras él estaba ocupado teniendo sexo con la mía. La ironía era tan fuerte que podría haberla untado en una tostada. Estaba a punto de recibir la llamada más importante de su miserable vida, mientras paseaba desnudo por la habitación, intentando encontrar sus pantalones. Con suerte, su dignidad. ¿Dónde está? ¿Dónde demonios está? Murmuró, revolviendo la ropa como si un tornado hubiera azotado la lavandería. Su voz tenía ese tono agudo que tienen los hombres cuando están en serios problemas y lo saben. El señor operador suave desapareció, dando paso a un hombre de mediana edad, presa del pánico, cuyo mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Me quedé allí, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando el espectáculo. ¿Sabes lo que dicen de que la venganza es un plato que se sirve frío? Bueno, fue como ver cómo se quemaba la casa de alguien mientras comías helado en el porche. Claro, algunas de tus cosas estaban ahí, pero, maldita sea, las llamas eran preciosas. Claire estaba acurrucada en nuestro edredón como un burrito humano. Su rostro estaba pálido como un fantasma, y sus ojos abiertos reflejaban el terror que solo se ve en las películas de terror, justo antes del salto del monstruo. Abría la boca una y otra vez como si quisiera decir algo. Pero, ¿qué demonios podía decir? Perdona, cariño, solo estaba probando los resortes del colchón. No es lo que parece, por favor. Ya no podíamos con palabras arreglar este desastre. Lucas finalmente encontró su teléfono y empezó a tocar la pantalla con dedos temblorosos. Le temblaban tanto las manos que no dejaba de pulsar los botones equivocados, lo cual habría sido gracioso si la situación no hubiera sido tan trágica. Intentaba llamar a Harper, su esposa, con quien se había casado 4 años antes en lo que todos llamaban la boda del siglo.
Y déjenme hablarles de Harper Martínez Mercer, porque no es la típica ama de casa de los suburbios que llora en la almohada, perdona y olvida. No, es el tipo de mujer que podría destripar a un hombre con una mirada y unas palabras bien escogidas. Harper es una abogada corporativa que devora directores ejecutivos en el desayuno y escupe los huesos antes de la segunda taza. Es feroz, independiente y tiene cero tolerancia a las tonterías de cualquier tipo. Lucas lo sabía, por supuesto. Todos lo sabíamos, por lo que su decisión de traicionarla fue tan inteligente como pinchar a un oso pardo dormido con un palo. Pero bueno, nadie acusó jamás a mi hermano de ser la bombilla más brillante de la lámpara. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Podía oírlo desde donde estaba, y cada timbre era como un clavo en el ataúd. Lucas caminaba de un lado a otro, desnudo como el día en que nació, pasándose la mano por el pelo como si de alguna manera pudiera salir de aquel lío. Vamos. Vamos, se susurró a sí mismo. No contestes, cariño. Por favor, no contestes. Pero Harper contestó al tercer timbre. Su voz cortó el aire como un bisturí. Clara, precisa y absolutamente despiadada. ¿Qué estoy mirando, Lucas? Esas 6 palabras. Nada más. 6 simples palabras dichas con una frialdad que podría congelar el infierno. Y en ese instante, se pudo ver cómo el alma de mi hermano abandonaba su cuerpo. El rostro de Lucas palideció y se puso verde, como si estuviera a punto de vomitar sobre el suelo de madera que Clare había insistido en reparar la primavera pasada. Harper, te lo explico, empezó, pero ella lo interrumpió con la rapidez de una guillotina. Te acuestas con la esposa de tu hermano. La forma en que lo dijo ni siquiera fue una pregunta. Fue una constatación, pronunciada con una furia fría que hace que los hombres adultos se orinen. Podía oír el asco destilando cada sílaba. Y tenía que admitir que incluso yo sentí un poco de lástima por Lucas en ese momento. Casi, pero no del todo. No lo es, intentó de nuevo, tropezando con las palabras como un borracho intentando subir una escalera. No es lo que parece, cariño. Puedo explicarlo todo. Oh, eso fue maravilloso. Fue absolutamente, hermoso. Mi hermano, el bocazas, el tipo que podía convencer a una monja de comprar pornografía, ahora estaba reducido a tartamudear como un adolescente pillado con las manos en la masa. Todo ese encanto, toda esa sutil confianza, simplemente se evaporaron en el instante en que tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos. La voz de Harper volvió a romper la sala, y había algo aterrador en su silencio. Ni se te ocurra llamarme, cariño. Ni se te ocurra intentar explicarme esto. Me la imaginaba al otro lado de la línea, probablemente sentada en su oficina del centro, con uno de esos trajes de poder que la hacían parecer capaz de dominar un país pequeño antes de comer. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño severo, el que usaba cuando iba en serio. Y su mirada, con esa intensidad láser, se fijaba en Lucas. Era una de las abogadas más temidas de la ciudad, y él lo sabía, como todos. Lucas estaba hiperventilando, con el pecho agitado como si acabara de correr una maratón. El sudor le perlaba la frente, a pesar de estar completamente desnudo en una habitación con aire acondicionado. Era pánico en estado puro, el tipo de pánico que sientes cuando te das cuenta de que has arruinado tu vida con una sola decisión estúpida. Harper, por favor, suplicó, y nunca había oído a mi hermano suplicar nada en mi vida. Déjame ir a casa. Podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler. Se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, cargados con el peso de 37 años de votos matrimoniales convertidos en polvo. Cuando Harper por fin habló, sus palabras le dieron a Lucas un mazazo en el estómago. No vuelvas a casa nunca más. Y entonces se cortó la comunicación. El silencio en la habitación era ensordecedor. Lucas se quedó allí, mirando el teléfono como si fuera a sonar de nuevo, como si Harper fuera a llamar para decirle que todo había sido un malentendido y que estaba dispuesta a perdonar y olvidar. Pero todos sabíamos que eso no iba a pasar. Harper Martínez Mercer no profería amenazas vanas, y desde luego no les daba segundas oportunidades a los maridos infieles. Claire por fin recuperó la voz. Noah, susurró, como si mi nombre fuera una plegaria o una súplica de perdón. Pero estaba harta de escuchar, harta de explicaciones, excusas y cualquier justificación patética que ella pensara que lo arreglaría todo. Ya había oído suficiente para toda la vida. Hora de irnos. La cuestión con la familia es esta. La gente siempre asume que, solo por compartir ADN, somos automáticamente mejores amigos, dispuestos a dar lo que fuera por el otro. Como si la sangre borrara por arte de magia la mezquindad, la competencia y el hecho de que a veces tu hermano es simplemente un sobresaliente que comparte tu apellido.
Bueno, déjame deshacerte esa idea ahora mismo. Lucas y yo no hemos sido hermanos en ningún sentido significativo desde que tuvimos la edad suficiente para darnos cuenta de que competíamos por el mismo oxígeno. Verás, todo el mundo tiene esa fantasía de Norman Rockwell sobre hermanos. Dos chicos peleando en el patio trasero, compartiendo secretos bajo un fuerte de mantas, creciendo hasta convertirse en padrinos el uno del otro y de sus respectivos hijos. Escenas conmovedoras que quedan genial en las tarjetas de Navidad y dan pie a conmovedores montajes en las películas. Pero la vida real, es mucho más caótica que eso. Es más como un niño ahogándose en espaguetis. Lucas es 18 meses mayor que yo, lo que, en mi infancia, bien podría ser una década. Desde que aprendí a caminar, dejó claro que era el líder de la manada. Mientras otros hermanos mayores enseñaban a sus hermanos menores a montar en bicicleta o a jugar al fútbol, Lucas se dedicaba a establecer su dominio mediante una serie de pequeñas torturas psicológicas que enorgullecerían a cualquier guardia de prisión. Hablamos de guerra psicológica, amigos. El tipo de crueldad sutil y calculada que pasa desapercibida para los padres, pero que deja profundas cicatrices en la psique de un niño. Como aquella vez que me convenció de que el hada de los dientes era en realidad un monstruo carnívoro que recogía los dientes de los niños para construir un castillo de calcio y terror. No dormí bien durante meses. Y cuando por fin le conté a mi madre por qué guardaba los dientes que me faltaban debajo del colchón en lugar de debajo de la almohada, se rió, diciendo que era cosa de niños. O el episodio de cuando tenía 8 años y me armé de valor para probar las ligas menores. Lucas pasó semanas diciéndome que jugaba como una niña y que el entrenador Peterson solo dejaba entrar al equipo a niños gordos y perdedores. Cuando llegó la hora de las pruebas, estaba tan nervioso que apenas podía sostener el bate sin temblar. ¿Adivinan quién entró al equipo ese año? Pista, no fue el niño que tuvo un ataque de pánico. El patrón continuó durante la primaria, la preparatoria y la edad adulta. Cada logro que perseguía, Lucas encontraba la manera de disminuirlo. Me aceptaron en la universidad estatal con una beca académica parcial, y Lucas les recordó a todos en la cena de acción de gracias que había entrado a Princeton, sin importarle que mamá y papá se hubieran arruinado pagándolo. Reprobó el penúltimo año. Conseguí mi primer trabajo de verdad en una buena firma de contabilidad. Lucas se convirtió de repente en un experto en cómo los drones corporativos estaban destruyendo el alma de los jóvenes profesionales, mientras él iba de un plan de enriquecimiento rápido a otro. Pero el verdadero problema era cómo lo hacía todo con esa sonrisa deslumbrante y ese encanto idiota que hacía que todos pensaran que era el tipo más increíble del mundo. Lucas tenía ese don, y uso el término con ligereza, de hacer que su crueldad pareciera amor fraternal. Te insultaba en la cara y hacía que pareciera que te hacía un favor. Solo intento mantenerte con los pies en la tierra, hermanito. Alguien tiene que ayudarte a ser humilde. Sabes que solo cuido de ti. Cuidando de mí, mi oveja. Lo peor fue que caí en la trampa una y otra vez. Como un pez dorado masoquista con memoria de 5 segundos, me convencí de que esta vez sería diferente. Que tal vez por fin había superado la necesidad de competir con todo lo que yo hacía. Tal vez ahora que éramos adultos con nuestras propias vidas, nuestras propias carreras, nuestras propias relaciones, por fin podríamos tener ese vínculo fraternal que todos los demás parecían dar por sentado. Menuda broma, guión bajo, resultó ser. La gente me preguntaba constantemente por qué nunca hablaba mucho de Lucas, por qué nunca venía a mis fiestas de trabajo o por qué no quedábamos los fines de semana como los demás hermanos. Ponía excusas. Está ocupado. Los dos estamos ocupados con el trabajo. Ya sabes cómo es. Pero la verdad era más simple y patética. Estaba harta de ser el personaje secundario en su vida. Porque eso era lo que siempre había sido para Lucas, el tipo serio en su rutina cómica. El tipo aburrido y responsable que lo hacía parecer interesante en comparación. El plan B fiable. Cuando sus planes fracasaban inevitablemente, aparecía en mi vida cada vez que necesitaba algo. Dinero, un lugar donde quedarse, alguien que validara su última idea brillante, y luego desaparecía de nuevo hasta la siguiente crisis. Y Clare, Dios mío, Clare se suponía que era diferente. Se suponía que era lo único en mi vida que era completamente mío. La única relación que Lucas no podía tocar, manchar ni convertir en algo personal. Cuando se los presenté en nuestra fiesta de compromiso, sentí orgullo por primera vez. Como si, por fin, algo fuera solo mío. Y no había nadie más capacitado para estar a mi lado, compartiéndolo conmigo. Había una mujer increíble que me eligió, que vio en el aburrido y responsable Noah Mercer algo con lo que valía la pena construir una vida. Clare era todo lo que esperaba en una pareja. Inteligente, divertida, ambiciosa y, lo mejor de todo, completamente ajena a las trampas habituales de Lucas. Percibió su encanto ofensivo desde el primer día,
poniendo los ojos en blanco cada vez que él contaba alguna de sus historias sobre su última aventura o sus planes para revolucionar cualquier industria que le hubiera llamado la atención esa semana. Tu hermano es agotador, me decía después de las cenas familiares donde Lucas dominaba la conversación durante horas. ¿Cómo puede soportar escucharlo hablar de sí mismo toda la noche? Debería haber prestado más atención a cómo eso cambió con el tiempo. Debería haberme dado cuenta cuando sus ojos en blanco se convirtieron en sonrisas educadas, cuando sus comentarios desdeñosos se convirtieron en preguntas curiosas sobre su trabajo, sus viajes, sus opiniones sobre todo, desde política hasta los ingredientes de la pizza. Debería haber visto las señales de alerta cuando empezó a preguntar cuándo volvería Lucas, o cuando lo mencionaba en conversaciones que no tenían nada que ver con él. Pero me sentí tan aliviada de finalmente tener algo mío que ignoré todas las señales de advertencia que me asaltaban. Me dije a mí misma que solo estaba siendo amable, intentando quedar bien con mi familia por mi bien. Después de todo, ella me había elegido, ¿verdad? Había dicho que sí. Cuando le propuse matrimonio, caminé hacia el altar con el vestido de su abuela, prometiéndole amarla y honrarla hasta que la muerte nos separe. ¡Qué idiota fui! Mirando hacia atrás ahora, puedo ver exactamente cuándo empezó todo. Las visitas de Lucas se hicieron más frecuentes. Siempre que viajaba por trabajo o estaba ocupada con algún proyecto importante, él llamaba antes, no para hablar conmigo, sino para ver cómo estaba Clare, para asegurarse de que no se sintiera demasiado sola mientras su esposo se ocupaba de ser responsable y confiable. Qué considerado de su parte. Las conversaciones empezaron poco después. Llegaba a casa y los encontraba tomando café en la mesa de la cocina, susurrando al entrar. Hablando del cumpleaños de papá, decía Clare, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lucas tiene ideas geniales para una fiesta sorpresa. Luego venían las bromas privadas. Las miradas intercambiadas en la mesa. La forma en que Clare se reía de las historias de Lucas como si fueran las más graciosas que había oído en su vida. Las mismas historias que yo había oído toda la vida. El mismo encanto reciclado que había funcionado con todas las mujeres, desde la reina del baile de graduación del instituto hasta la barista de su cafetería favorita. Pero lo reprimí todo, lo enterré bajo capas de confianza, negación y la desesperada necesidad de creer que esta vez, vez, Lucas no había ganado. ¿Adivina cómo me funcionó? ¿Sabes qué es gracioso en momentos como estos? Y con gracioso, me refiero a reír para no perder el guión bajo. Gracioso, no en el sentido de reír, sino de ese tipo de gracioso que te hace pensar en lo deliciosamente amarga que es la realidad. Es la rapidez con la que se revela la verdadera naturaleza de las personas cuando lo que está en juego se vuelve real. Todos esos años fingiendo ser personas decentes se evaporan en cuanto los pillan desprevenidos. Literalmente, en el caso de Lucas, el silencio después de que Harper colgó duró unos 30 segundos, pero fue como ver cómo la pintura se secaba a cámara lenta mientras alguien le arrancaba la piel con una cuchara oxidada. Lucas seguía allí, completamente desnudo, mirando su teléfono como si pudiera transportarlo mágicamente a un universo paralelo donde no fuera un traidor, que acababa de arruinarse la vida. Pero entonces, y aquí viene lo mejor, se volvió contra mí. No contra Clare, quien también tenía bastante culpa de este desastre. No contra sí mismo, por tomar la brillante decisión de acostarse con la esposa de su hermano en la cama de este. No, el primer instinto de Lucas fue culparme de todo este maldito desastre. No tenías que enviárselo a Harper, dijo, y la audacia en su voz era tan densa que podría embotellarse y venderse como una cura milagrosa para la baja autoestima. Allí estaba él, el tipo que acababa de ser descubierto cometiendo el mayor error de su vida, cometiendo la traición más vil posible, y de alguna manera yo era el villano por desenmascararlo. Me acerqué, y juro que sentí que la temperatura en la habitación bajaba a 10 grados. No necesitabas estar en mi cama, dije con voz serena, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que le diera un puñetazo a algo, preferiblemente a su cara. Y Lucas, con el coraje de un auténtico canalla, tuvo la audacia de parecer indignado. Esto es entre Clare y yo, dijo, como si estuviera discutiendo un simple desacuerdo sobre planes para la cena en lugar de la aniquilación completa de dos matrimonios. No tenías derecho a involucrar a Harper en esto. No, vale. Piénsalo un momento. Según la lógica retorcida de mi querido hermano, no tenía derecho a informarle a su esposa que su esposo la engañaba con la mía. Porque, al parecer, cuando uno destruye la vida de otros, se le otorga un plan de protección de la privacidad. ¿Estás, bromeando ahora mismo? Pregunté y honestamente no supe si lo que me impresionó más fue su estupidez o su completa falta de conciencia de sí mismo. Estás en mi casa, en mi cama, con mi esposa, y me sermoneas sobre no tener derecho a esto.
Fue entonces cuando Clare finalmente decidió intentar intervenir. Noé, susurró, como si mi nombre fuera una palabra mágica capaz de borrar los últimos 20 minutos y hacer desaparecer toda esta pesadilla. Seguía envuelta en esa colcha, con el aspecto de un fantasma culpable rondando nuestra habitación. Levanté mi mano para detener cualquier excusa patética que estuviera a punto de salir de su boca. No dije, simplemente, no porque qué iba a decir, que fue un error, que no significaba nada, que todavía me amaba y que podíamos arreglarlo. Por favor. He visto suficientes programas de entrevistas para saber cómo termina esto, y no me interesaba oír lo mismo de siempre de cada infiel cuando los pillaban. Mientras tanto, Lucas finalmente comenzaba a comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. La realidad se imponía ante sus ojos, como una bombilla que se encendía tras días de oscuridad. Su esposa acababa de decirle que, nunca vuelvas a casa otra vez. Su hermano lo había pillado con las manos en la masa. Su vida, cuidadosamente construida, se estaba yendo al garete, como si se hubiera roto una válvula en el tanque de su propia existencia. Harper se calmará, lo intentó, pero su voz sonó hueca, como si intentara convencerse de que no había volado su vida en 1000 pedazos. Está en shock. Cuando tenga tiempo de pensar, se dará cuenta de que podemos resolverlo. Me reí. No pude evitarlo. Realmente no conoces a tu esposa, ¿verdad? Yo dije. Harper no se calma. Harper se venga. Y, hermano, acabas de darle suficiente munición para destrozarte la vida. El color se le esfumó de nuevo, más rápido que una descarga eléctrica. La verdad de esa afirmación lo golpeó con la fuerza de un tren bala. Harper no era una ama de casa de barrio que lloraba en el sofá y luego se retractaba por miedo a la soledad. Harper era un tiburón con trajes de diseñador que desayunaba a hombres como Lucas y usaba sus huesos como palillos. Ella se lo llevará todo, susurró. Y por primera vez en mi vida, vi miedo genuino en los ojos de Lucas. No la fingida vulnerabilidad que había aprendido a usar como arma para salir de problemas, sino terror genuino. Y dije alegremente: la casa, los coches, el barco que compraste el verano pasado, esa cartera de inversiones de la que estabas tan orgulloso, todo ha desaparecido. Probablemente también te pida pensión alimenticia, ya que fuiste tú quien la engañó. Espero que haya merecido la pena. Lucas comenzó a buscar su ropa de nuevo, como si vestirse de alguna manera pudiera arreglar el caos que había causado. Necesito ir a casa, murmuró. Necesito explicarle. Me escuchará si tan solo puedo. No, dije, y algo en mi voz lo hizo congelar. Tienes que salir, de esta casa. Fue entonces cuando probó el ángulo del vínculo fraternal, porque por supuesto que lo haría. No, vamos. Somos una familia. Podemos superar esto. La gente comete errores. Familia. Lo interrumpí. ¿Quieres hablar de familia? La familia no. A la esposa de tu hermano. La familia no te engaña a tus espaldas. La familia no pasa 37 años tratándote como y luego espera perdón cuando los pillan. Las palabras salieron como una explosión. 37 años de resentimiento y dolor, siéndole responsable mientras interpretaba al rebelde encantador. Lucas es 18 meses mayor que yo, lo que, en la realidad de un niño, bien podría ser una década. Desde que aprendí a caminar, dejó claro quién dominaba la manada. Mientras otros hermanos mayores enseñaban a los menores a montar en bicicleta o a jugar al fútbol, Lucas estaba más ocupado consolidando su dominio mediante una tortura psicológica que enorgullecería a un guardia de prisión. Una guerra psicológica que sus padres nunca presenciaron, pero que les dejó profundas cicatrices. Como el día que me convenció de que el hada de los dientes era en realidad un monstruo carnívoro que recogía dientes para construir un castillo de calcio y terror. Dormí con miedo durante meses. O cuando tenía 8 años y, lleno de valentía, hice una prueba para las pequeñas ligas. Lucas pasó semanas diciéndome que el entrenador nunca me elegiría, que no era más que un perdedor. El día de las pruebas, temblaba tanto que apenas podía sostener el bate. ¿Adivinen quién entró al equipo? No fui yo, claro. Este patrón se prolongó a lo largo de mi vida. Cualquier logro que conseguía, Lucas tenía una forma de menospreciarlo. Me aceptaron en la universidad estatal con una beca académica parcial, y él les recordaba a todos en la mesa que estaba en Princeton, aunque en realidad había reprobado. Cuando conseguí mi primer trabajo de verdad, se convirtió en un experto en drones corporativos, saltando de un plan a otro. Pero lo que más me enfurecía no era eso. Era cómo lo hacía parecer un gran favor, como si su crueldad solo fuera un intento de mantenerme humilde. Lo peor, siempre caía en la trampa. Seguía creyendo que tal vez, ahora que éramos adultos, con nuestras propias vidas y relaciones, las cosas serían diferentes.
Pero como todo en mi vida, era una broma. La gente siempre me preguntaba por qué nunca hablaba mucho de Lucas. ¿Por qué nunca venía a las fiestas del trabajo o por qué no salíamos los fines de semana como otros hermanos? Ponía excusas, está ocupado. Los dos estamos ocupados con el trabajo. La verdad, estaba harta de ser el personaje secundario en su vida, el personaje serio, que lo hacía parecer más interesante. Yo era el plan B, la persona de confianza. Cuando sus planes fallaban, volvía a mí, buscando dinero o un favor. Pero Clare era diferente. Ella era lo único que sentía completamente mío, la única relación que Lucas no podía tocar. Cuando la presenté en nuestra fiesta de compromiso, por fin me sentí orgullosa de algo. Clare era todo lo que deseaba, inteligente, divertida, ambiciosa y, lo mejor de todo, completamente indiferente al encanto de Lucas. Desde el principio, desaprobaba sus travesuras. Dijo, tu hermano es agotador, y tenía razón. Pero lo ignoré. Me convencí de que solo estaba siendo educada. Me eligió a mí, ¿verdad? Cuando me casé con ella, le prometí mi amor eterno. ¡Qué idiota! Ahora, mirando atrás, sé exactamente cuándo todo empezó a ir mal. Las visitas de Lucas se hicieron más frecuentes. Siempre que viajaba por trabajo o estaba ocupada, él empezaba a llamar a Clare. No para hablar conmigo, sino para asegurarse de que no estuviera sola. Qué considerado, ¿verdad? Al volver a casa, la encontraba tomando un café con él, siempre conversando en voz baja, y de repente surgían chistes privados. Intercambio de miradas por toda la mesa, risas ante las mismas historias que había oído toda mi vida. Estaba en negación, diciéndome que esta vez Lucas no había ganado. ¿Adivina qué pasó? Sí. Y aquí estamos. ¿Sabes qué, Lucas? Ya terminé. Ya terminamos. Hablé. No me llames. No te presentes en mi puerta. No me envíes tarjetas de Navidad. Por lo que a mí respecta, moriste en cuanto entré por esa puerta. Clara intentó hablar, pero ya no era ella quien me preocupaba. Mi atención estaba puesta en mi hermano, y por fin empezaba a comprender que las acciones tienen consecuencias. No puedes hablar en serio, dijo. Pero su voz se quebró. Carpa, dije, caminando hacia la puerta. La abrí e hice un gesto, como si le mostrara a un invitado indeseable. Parecía querer discutir, intentar cualquier manipulación que le quedara en su arsenal. Pero quizá algo en mi expresión lo convenció de que el barco ya había zarpado. Agarró su ropa y se dirigió a la puerta. Clare volvió a susurrar mi nombre, pero estaba harta de oírlos. 5 minutos después, la puerta se cerró tras ellos. Y allí me quedé, solo, en una casa que ahora parecía la escena de un crimen. El vacío en mi interior crecía al recorrer las habitaciones, ahora teñidas de traición. Y entonces, como si el universo tuviera un plan para mí, me encontré haciendo algo que jamás habría imaginado. Conduje hasta la casa de Harper. No es la casa de Lucas y Harper. Supongo que ahora solo es la casa de Harper. La posesividad cambia rápidamente cuando el mundo implosiona. El viaje a su casa me dio mucho tiempo para reflexionar. ¿Iba allí a presumir? ¿A hacer un pacto de destrucción mutua? Sinceramente, no lo sabía. Solo sabía que quedarme en casa, en medio del fantasma de mi matrimonio, me estaba ahogando poco a poco. La casa de Harper era moderna y minimalista. Las líneas limpias y los ventanales del suelo al techo me decían que no había espacio para el desorden. Era todo lo contrario a nuestra casa, con sus muebles desparejados y tazas de café de lugares que habíamos visitado. Cuando llegué, me quedé sentado en el coche durante unos minutos sin saber exactamente qué decir. Hola, Harper. Tu marido es un cabrón infiel. ¿Quieres tomar un café? Parecía una locura, pero antes de que pudiera rendirme, la puerta principal se abrió. Y allí estaba, Harper Martínez Mercer. Su cabello estaba un poco despeinado, pero aún irradiaba poder. Y había algo en su mirada, furia pura y sin filtro, mezclada con alivio. Me preguntaba cuándo aparecerías, dijo ella, sin parecer sorprendida de verme allí. ¿Te pareces a, Noé? Gracias, dije, saliendo del coche. Pareces como si estuvieras planeando asesinar a alguien. Varios asesinatos, en realidad, respondió ella, con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. ¿Quieres café? Acabo de preparar una cafetera y me da la impresión de que vamos a necesitar cafeína. La cocina de Harper era justo lo que se esperaba de alguien que probablemente cobra $400 la hora. Elegante, eficiente y con un aire muy intimidante. La cocina de Harper era una obra de arte minimalista, todo estaba perfectamente organizado. Los cuchillos estaban alineados por tamaño, las tazas colgaban como si temieran ocupar demasiado espacio.
Era de esos lugares que te hacen sentir culpable incluso por coger una bolsa de cereal directamente de la caja. Sirvió 2 cafés que olían a que los granos costarían más que la cuota del coche de la mayoría de la gente y me acercó una taza por la isla de granito. Nos quedamos allí en silencio por un momento, 2 personas cuyas vidas habían sido destrozadas, bebiendo un café que parecía estar en desacuerdo con el caos mental que se había apoderado de nosotros. Entonces, Harper finalmente comenzó, ahuecando la taza entre sus manos como si tratara de absorber el calor. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? No lo sabía. Dije, pero la respuesta sonó patética. Sabía que algo andaba mal, pero maldita sea, no sabía qué estaba pensando. Pensé que era estrés, preocupación por la salud de su madre, o simplemente una fase común por la que pasan todas las parejas. Harper asintió como si entendiera todo lo que quería decir. Lucas ha estado distante durante meses. Dijo tomando un sorbo de café y haciendo una mueca, llegar tarde a casa, salir más de la ciudad, portarse mal con el móvil. El típico comportamiento de un marido infiel. Seguí diciéndome a mí mismo que estaba paranoico, hasta que ella continuó. ¿Cuándo empezaste a juntar las piezas? Yo pregunté. Hace unas 3 semanas. Ella dijo. Dijo que iba a una conferencia en Phoenix, pero el extracto de su tarjeta de crédito mostraba cargos de restaurantes de la ciudad. Hizo una pausa, más para digerir el recuerdo que para continuar. Cuando lo confronté, me dijo que era un error de facturación, que lo solucionaría. Pero claro que no le creíste. Por favor, ella resopló, dejando salir parte de la ira que estaba conteniendo. Soy abogado. Sé a qué huele eso. Y Lucas lo estaba rompiendo todo. Simplemente la observé, tratando de digerir las partes de la historia que no quería entender. Entonces empecé a prestar atención. Ella continuó. Prestaba mucha atención. Las noches largas, las llamadas misteriosas que atendía en el garaje, cómo se preocupaba de repente por tu esposa cada vez que estabas fuera de la ciudad. Esa última parte, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Me preguntó por Clare cuando estaba de viaje. No. Intentar. Harper lo dijo con una expresión de ligero desdén. Había algo casi compasivo en su voz. La mencionaba, me preguntaba si creía que se sentía sola, sugería que tal vez deberíamos invitarla a cenar mientras tú no estabas. Y entonces las piezas empezaron a encajar con una claridad aterradora. ¿Cuánto tiempo crees que lleva ocurriendo esto? Pregunté, ya sabiendo la respuesta, pero queriendo escuchar la confirmación de su boca. Harper miró fijamente su café como si buscara respuestas en cada gota. Tras un largo silencio, respondió. Basándome en su comportamiento, diría que al menos 6 meses. Quizás más. 6 meses. Me sentí mareado, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 6 meses, 6 malditos meses, llegar a casa y encontrar la sonrisa y el beso de Clare, mientras ella se divertía con mi hermano a mis espaldas. Me siento como un idiota, dije y me sorprendió la dureza de mi voz. Únete al club, Harper dijo con una risa amarga. Se supone que soy una abogada brillante que puede detectar el engaño a kilómetros de distancia. Y dejé que mi propio marido me engañara durante meses. Deberíamos comprarnos camisas iguales. Las esposas más ingenuas del mundo. ¿Crees que hay un gran mercado para esto? Hablé con una sonrisa amarga. Más grande de lo que puedas imaginar, ella respondió y, por primera vez desde que llegué, su expresión se suavizó un poco. ¿Sabes cuál es la parte realmente jodida? Ella preguntó y la miré con curiosidad. Casi me siento aliviado. Fruncí el ceño. Aliviado. Lo repetí. Intentar, dijo, dejando la taza con más fuerza de la necesaria porque se acabó. Llevo meses sintiéndome como si me estuviera volviendo loca, sabiendo que algo anda mal, pero sin poder demostrarlo. Al menos ahora sé que no me lo estaba imaginando. Entendí lo que quería decir. Esa persistente sensación de que algo no cuadraba. Las pequeñas inconsistencias que intentas justificar hasta que tu mente ya no aguanta más. Era casi peor que saber la verdad. ¿Y ahora? Pregunté, mirando a Harper, sintiendo el peso del momento. Su sonrisa reapareció, esta vez tan afilada como una cuchilla. Ahora asegurémonos de que ambos aprendan que las acciones tienen consecuencias. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran antes de continuar. Lucas cree que puede salir airoso de esto con su encanto, como siempre lo ha hecho. Clare probablemente piensa que la perdonarás porque eres comprensivo. Ambos están equivocados. Asentí y la confirmación de sus palabras me impactó. Seguro que lo son. Ella levantó su taza de café, un gesto como de brindis, y los dos nos unimos en ese momento silencioso de comprensión. Brindamos, y en ese momento, por primera vez desde que entré a mi habitación y descubrí la traición, no me sentí completamente sola. Harper y yo no éramos amigos, pero éramos aliados, unidos por el dolor,
la traición y el conocimiento de que nuestros cónyuges infieles necesitaban aprender la verdadera lección. Había algo liberador en ello. Algo amargo, pero de alguna manera pacífico. Cuando se queman los puentes y finalmente te das cuenta de que no llevaron a ningún lugar que valiera la pena, lo que queda es vacío, pero también una especie de libertad. Eso es lo que sentí ahora. Me desperté al día siguiente con una claridad brutal. Basta de preguntarse por qué Clare estaba distante. Basta de excusar a Lucas. Basta de fingir que esto aún se podía salvar, era hora de actuar. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que ya no había espacio para él tal vez. Me reporté enfermo, lo cual no era del todo mentira, pues me sentí como si me hubiera atropellado un tren. Conduje hasta el centro, a la oficina de Davidson, Klein y Asociados, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad, y casualmente, uno que Harper me había recomendado. La oficina era todo lo que esperaba: madera oscura, cuero y una atmósfera de pura intimidación. El tipo de lugar donde, al parecer, firmas tu vida nuevamente en un acuerdo de divorcio. Jessica Klein, una mujer de unos 50 años con el porte de alguien capaz de negociar la rendición de un país entero antes de comer, me recibió con una frialdad impresionante. Escuchó mi historia con la misma expresión que tendría quien escucha un disco rayado. ¿No tienes hijos?, preguntó, anotando en un bloc de notas algo más caro que mi coche. Sin niños, lo confirmé. Prueba de adulterio. Ella preguntó y yo asentí. Prueba en vídeo. Buen movimiento, dijo levantando las cejas sutil pero claramente. Esto elimina cualquier posibilidad de defensa. En Colorado, el divorcio es sin culpa, pero el adulterio puede afectar la división de bienes y la pensión alimenticia. Ella se reclinó en su silla, evaluando la información. Con eso podemos ser directos. Directo, dije, más para mí que para ella. No hay batallas prolongadas. No hay tentaciones de reconciliación por votos sagrados. Exactamente. Jessica asintió, su mirada tan implacable como la de un depredador observando a su presa. Una extirpación limpia y quirúrgica de un matrimonio que ya estaba podrido desde dentro. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. De 3 a 4 meses, si no se presenta. Hizo una pausa y sus dedos golpearon suavemente la mesa. Menos, si es lo suficientemente inteligente como para firmar rápidamente. De 3 a 4 meses para completar lo que tardó 5 años en construirse. Las matemáticas del dolor. La cruel ecuación de la realidad. Firmé el contrato de anticipo, sintiéndome como si acabara de conseguir una carta de libertad. O mejor dicho, una carta de libertad de un matrimonio que se había convertido en una prisión. El papeleo estaría listo para finales de semana, y Clare sería notificada el viernes. El viaje a casa fue extrañamente tranquilo. Estaba más atento a los pequeños detalles que me rodeaban, como si empezara a ver la vida de verdad por primera vez tras meses de confusión emocional. La luz de la tarde iluminando las montañas, el vecino por fin arreglando el maldito poste de la cerca, el olor a hamburguesas asándose a lo lejos y mi estómago rugiendo por no haber comido nada desde los cacahuetes del avión. Fue un nuevo comienzo. Aunque todo se desmoronaba a mi alrededor, por fin tuve claridad. Cuando dejé de prestar atención a las pequeñas cosas, me preguntaba mientras miraba lo que quedaba de la casa que una vez fue nuestra. ¿Cómo había llegado mi vida a estar tan centrada en el trabajo, en mantener mi matrimonio, que había dejado de vivir allí de verdad? El coche de Clare estaba en la entrada, y no me extrañaba. ¿A dónde más iría? El barco ya se había hundido. No le quedaba otro lugar a donde ir que a casa de sus padres, a 3 estados de distancia. Nuestra vida había terminado. Encontré a Clare en la cocina, con una taza de té frío en las manos, con el aspecto de haber pasado una noche sin dormir, probablemente llena de lágrimas. Esto debería haberme afectado más. Debería haberlo hecho. Quizás con un toque de compasión, quizás incluso de culpa o arrepentimiento. Pero en cambio, lo único que sentí fue irritación. Me molestó que arruinara las líneas limpias de mi futura escocina. Eso es todo, no quería hablar. Necesitamos hablar, dijo, con voz ronca y cansada. No, no queremos. La respuesta fue directa. No tenía más paciencia. Cogí una cerveza de la nevera y la abrí, como si fuera lo único sensato que podía hacer en ese momento. No me importaban las palabras que salían de su boca. Noah, por favor. Ella se sobresaltó, pero levanté la mano. Simplemente detente. Fui directo al grano, cortando cualquier intento de disculpas, explicaciones o esa vieja fórmula de reconciliación. No me interesa nada de eso. Ya solicité el divorcio. Recibirás los papeles el viernes. La vi marchitarse y perder el color de su rostro. No puedes hablar en serio. Hablando en serio, dije tomando otro sorbo. Este matrimonio se acabó, Clare. Se acabó. Se acabó. Caput.
Ella empezó a llorar, hipofeo e incontrolable, pero en lugar de romperme el corazón, como lo hubieran hecho hace una semana, ahora simplemente sonaban como ruido blanco, algo que ya no podía oír, pero que tampoco quería bloquear. No me importó. No significa nada, dijo ella todavía llorando. Fue un error, un terrible y estúpido error. Su voz vaciló, como si estuviera tratando de reconstruir una disculpa que ya no tenía sentido. No me importa. Negué con la cabeza, sintiendo una frialdad que antes me parecía imposible. Lo que importa es que lo hiciste y ya está. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas, tratando de apelar a nuestros votos. ¿Y nuestros votos? ¿Para bien o para mal? ¿Qué tal si renunciamos a todo lo demás? Lo corté. Olvidaste esa parte. Clare guardó silencio. La verdad que le había dicho la azotó como una ola. No sabía qué decir. Intentaba encontrar la manera de revertirlo, de que pareciera que era mi culpa. Pero estaba cansado de ser el responsable, el marido comprensivo. Voy a hacer las maletas, dijo finalmente, su voz ahora más débil. Buena idea, respondí sin dudarlo. Y cuando hagas la maleta, llévate todo lo que sea tuyo. No quiero ningún recuerdo por ahí. Ella asintió y subió las escaleras. Sus pasos resonaron por toda la casa, como si cada movimiento fuera una señal de despedida. Fue allí, en aquella casa vacía, donde sentí por primera vez que estaba verdaderamente sola, pero también libre. 20 minutos después, bajó con una maleta, una bolsa de ropa y una expresión que indicaba que no había nada más que decir. Se detuvo en la puerta, casi esperando a que dijera algo. Algo profundo, quizás, o un último intento desesperado por deshacer lo sucedido. No, dije antes de que pudiera abrir la boca. No hay nada más que decir. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave, y así, finalmente, me quedé solo. Pero ahora, lo sentía como mi verdadero hogar. Ya no estoy en la cuerda floja, intentando ajustar mi estado de ánimo a las expectativas de los demás. Ya no me pregunto cómo terminará todo, solo yo, mi cerveza y el tipo de silencio que, por primera vez, se sintió como libertad. Pero Lucas no se iría tan fácilmente. Ya sabes lo que dicen sobre el karma, que es un... Bueno, se equivocan. El karma no es un... Karma es un artista y su obra maestra se estaba plasmando en el lienzo de las vidas de Lucas y Clare. Y yo tenía asientos en primera fila para el mayor espectáculo del mundo. El proceso de divorcio de Harper fue donde empezó todo. Ver la destrucción de Lucas era como ver a un cirujano experto realizar una amputación con una cuchara oxidada. ¿Recuerdan lo que dije sobre Harper, la abogada que desayuna directores ejecutivos? Usó la misma energía para desmantelar su propio matrimonio. La mujer era implacable mientras yo gestionaba mi divorcio con eficiencia y serenidad. Harper libraba un asalto legal con la precisión de una estratega experta. Lo quería todo: la casa, los coches, el barco de Lucas, incluso el maldito cortacésped. Colorado es un estado de distribución equitativa. Harper me lo explicó una tarde mientras tomábamos un café, con una sonrisa tan aguda que podía cortar vidrio. Esto significa que el tribunal divide los bienes de forma justa, pero no necesariamente equitativa. Y cuando un cónyuge comete adulterio, no está precisamente sintiendo la generosidad del juez, y eso, amigos míos, fue la clave. Lucas tuvo la audacia de pensar que su encanto funcionaría en un juicio de divorcio. Pero estaba muy equivocado, encantador en el bar, pero terrible en la corte. El abogado de Harper, un auténtico tiburón con traje de 3 piezas, presentó las pruebas. El señor Mercer tiene un historial de fraude financiero. Parece que Lucas estaba usando los bienes conyugales para financiar su relación extramatrimonial. Cenas caras, habitaciones de hotel, regalos para Clare e incluso un viaje a Aspen. Al juez no le hicieron gracia los esfuerzos de Lucas por restarle importancia. Este momento parece muy largo, señor Mercer. Harper lo tiene todo. Ella se quedó con la casa, los coches, el BMW que Lucas apreciaba más que a su propia esposa, el barco, las cuentas de inversión, y suficiente pensión alimenticia para vivir cómodamente. Lucas acabó en un estudio en la zona más desfavorecida de la ciudad, en un edificio con paredes tan delgadas que se podían oír las desgracias de los vecinos en tiempo real. Era muy distinto de la mansión minimalista de Harper, la casa que tanto amaba, con su decoración elegante y moderna. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente buena. Lucas ni siquiera podía permitirse un abogado decente para su propio divorcio, porque Harper congeló sus cuentas conjuntas tan rápido como había hecho trampa. Se vio obligado a contratar a un abogado de oficio, quien claramente preferiría estar en cualquier otro lugar y probablemente nunca había lidiado con un divorcio tan complicado. Ella se queda con la mitad. Honestamente me encantó ver el programa. Devastación financiera. La experiencia de Lucas fue casi poética.
Pero lo mejor de todo, verlo intentar desenvolverse en el mundo como un hombre de mediana edad, intentando empezar de cero. Era un tipo que nunca tuvo que afrontar consecuencias reales por nada. Siempre tenía encanto, conexiones familiares o el dinero de Harper como respaldo cuando sus planes inevitablemente fracasaban. Ahora, Lucas estaba en una concesión. No vendía autos, sino que hacía inventario. Pasaba sus días bajo el sol de Colorado, revisando los números de identificación del vehículo, VIN, y la presión de las llantas. Regresó a su apartamento de mierda oliendo a goma y a fracaso. Las mismas manos que cerraban tratos millonarios ahora sostenían portapapeles e intentaban entender por qué había 3 Toyota más en el estacionamiento de los que indicaba el sistema. He oído hablar de ello. Nuestro pueblo no es tan grande, y a la gente le encanta chismear sobre la caída de quienes alguna vez estuvieron en la cima. Lucas intentó recuperar su antiguo trabajo, pero la historia del divorcio, y más aún, el adulterio con la esposa de su hermano, ya se había extendido. Las redes profesionales no sirven de mucho cuando todo el mundo sabe que eres el tipo de persona que traiciona a su propia familia. A Clare no le estaba yendo mucho mejor. Su amiga la echó después de 2 semanas, cansada de tener a una rompehogares en el sofá, llorando y atiborrándose de helado. Terminó viviendo en un apartamento de un dormitorio, un sótano mal renovado con ventanas tan pequeñas que había que mirar el reloj para saber si aún era de día o de noche. Consiguió un trabajo en un hipster de cafetería en el centro, donde jóvenes con títulos en artes liberales sirven cafés con leche caros a personas que usan palabras como artificial sin ironía. Clara, quien dirigía un equipo de 12 personas en una empresa de marketing, ahora estaba allí, preguntando si alguien quería más espuma y lidiando con clientes que estaban molestos porque su café no estaba a la temperatura adecuada. A la mejor parte de todo esto, su romance no duró. A la transición del secretismo y la emoción a la oscura realidad. Cuando se elimina la adrenalina de lo prohibido, ¿qué queda? 2 personas que no tenían nada en común aparte de la destrucción mutua que causaron. Lucas y Clare duraron exactamente 3 meses como pareja. 3 semanas intentando llevar una vida normal, compartiendo la compra y peleándose por quién lavaría la ropa. 3 semanas hasta que Clare se dio cuenta de que Lucas, sin dinero ni estatus, no era más que un chico de mediana edad con entradas y tendencia a dejar platos sucios y también. El término fue espectacular, según los chismes. Clare acusó a Lucas de arruinarle la vida, lo cual, irónicamente, era absurdo, ya que ella también había sido coautora de la destrucción de sus propias decisiones. Lucas contraatacó llamándola necesitada, y eso, para ser honestos, probablemente fue lo primero que digo con sinceridad de lo que dijo en meses. Tuvieron una discusión a gritos en el estacionamiento del complejo de apartamentos, con Clare tirando la cafetera por la ventana del segundo piso y Lucas llamándola psicótica suficiente para que todos los vecinos lo oyeran. Un final perfecto para su cuento de hadas. Después, cada uno siguió su camino. Lucas regresó a su inventario y a su estudio. Clare, a su cafetería y a su sótano. No más reuniones secretas, ya basta de asuntos apasionados. Se acabaron los grandes romances que valieron la pena destruir 2 matrimonios. Ahora, solo 2 personas, miserable viviendo vidas miserables, probablemente preguntándose cómo diablos llegaron allí. Mientras tanto, Harper y yo nos mantuvimos en contacto. No fue nada romántico, claro. Estábamos lejos de ser el tipo de personas que harían algo tan impulsivo. No buscábamos consuelo ni un rebote, sino como 2 aliados que habían sobrevivido a la misma guerra, saliendo del otro lado con algo que aún podría llamarse dignidad. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Harper lo dijo una noche mientras estábamos sentados en su patio, bebiendo vino caro que probablemente costó más de lo que Lucas ganó en una semana. Cambiaron todo por nada. Destruyeron 2 matrimonios, perdieron sus casas, sus trabajos, su estabilidad económica, todo por una relación que duró menos de un mes. Esto solo fue posible mientras aún estaba prohibido. Ella tenía razón. Era irónico en el peor sentido, el tipo de ironía que te hace reír para no llorar. Lucas y Clare se convencieron de que estaban haciendo algo profundo y significativo. Pensaron que su conexión era tan intensa que valía cualquier sacrificio. Pero al final, solo eran 2 personas egoístas que confundieron la lujuria con el amor y, como resultado, pagaron el precio de su estupidez. Y, honestamente, yo no podría haber pedido una mejor experiencia. Fue como ver una película cuyo final ya conocías, pero aún así fue más satisfactorio que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Ahora, cuando llega el momento de empezar de nuevo, nadie te dice cómo puede ser aterrador y liberador al mismo tiempo. Es como saltar de un avión sin saber si se abrirá el paracaídas, pero sin importarme por qué. Bueno, el avión estaba en llamas de todas formas. Lo primero que hice después de firmar los papeles de divorcio y deshacerme de toda la burocracia fue algo que, para muchos, puede parecer patético,
pero se convirtió en la decisión más importante de mi vida. Renové por completo la habitación. No solo cambié las sábanas ni puse un edredón nuevo. Hablé de renovación total como si empezaran de cero. La cama donde los encontré, donde se entregaron a la traición, fue arrastrada al vertedero. Los vi empujarla a la trituradora y sentí satisfacción, insalubre, pero necesario. La alfombra sobre la que rodaron fue arrancada y reemplazada por madera. La pintura de las paredes, que ahora daban testimonio de la destrucción de lo que quedaba, fue raspada y reemplazada por una azul profundo que Clare siempre odió, pero que yo siempre amé. Cuando terminé, la habitación parecía completamente nueva. No, parecía una casa diferente, una vida diferente. Mi vida no es nuestro, no es la vida que habíamos construido juntos, sino algo completamente mío, sin pedir disculpas. Lo más extraño del divorcio es cómo elimina todos los compromisos que ni siquiera sabías que estabas haciendo. De repente pude comer cereales para la cena sin que nadie se quejara de la nutrición. Podría ver polideportivo sin oír suspiros dramáticos sobre la televisión sin sentido. Podría dejar mi taza de café en el fregadero todo el tiempo que quisiera sin que se convirtiera en un caso federal sobre respeto y consideración. Suena tonto, pero estas pequeñas libertades eran revolucionario por primera vez en años. Recordé cómo era vivir en mi propio espacio, sin calcular constantemente cómo mis decisiones afectarían el estado de ánimo de otra persona. La obra se volvió mi santuario de una manera que nunca antes había hecho. Empecé a quedarme hasta tarde en la oficina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Proyectos que alguna vez parecían agotadores se convirtieron en retos interesantes. Empecé a ofrecerme como voluntaria para viajes de negocios, los mismos viajes de los que Clare solía quejarse. Ahora eran oportunidades para conocer nuevos lugares sin preocuparme de que en casa alguien se sintiera mal por mi ausencia. David, mi jefe, notó el cambio casi de inmediato. «Pareces diferente, Noah», me dijo una tarde después de una exitosa reunión con un cliente. «Más centrado. Más presente». No se equivocaba. Yo sí, presente de una forma que no había experimentado en años. No físicamente, claro, sino mental y emocionalmente. Cuando la vida familiar es una fuente constante de estrés, es increíble cuánto te agota la energía mental. Sin ese desgaste constante, me di cuenta de que estaba disfrutando del trabajo de nuevo, recordándome por qué elegí esta carrera en primer lugar. El ascenso se produjo 6 meses después de formalizarse el divorcio, gerente senior, con una oficina en una esquina y un aumento de sueldo que, si Clare hubiera estado presente, la habría hecho dar ese pequeño baile de alegría que solía hacer cuando sucedían cosas buenas. La ironía de esto no se me escapó. Mi carrera era floreciente justo cuando mi matrimonio se estaba convirtiendo en una historia con moraleja, y aunque el trabajo era una parte importante del proceso de reconstrucción, era solo una parte. Había pasado tantos años definiéndome como marido de Clare, como parte de una pareja, de la cual ya había olvidado quiénes eran. Noé Mercer realmente lo fue cuando se dejó que las cosas se arreglaran solas. El proceso de redescubrimiento fue como volver a ser un adolescente, solo con hipoteca y mucho mejor gusto musical. Empecé en el centro comunitario, como voluntario para ayudar a niños con sus tareas. No fue planeado. Un día, pasaba por allí y vi un cartel pidiendo tutores. Algo me llamó la atención. Quizás era la idea de ayudar a alguien a resolver problemas, en lugar de centrarme en mi propia vida, que se estaba desmoronando por primera vez. Los niños eran brutales, de esa manera honesta en que solo los niños pueden serlo. «Señor Noé, ¿por qué no tiene esposa?», preguntó Jessica, una niña de 9 años con trenzas y sin filtro. «¿Murió o simplemente no le agradabas?». «Simplemente no le agradaba mucho», dije, lo cual fue quizás la explicación más honesta que podía dar. «¡Qué tontería!», declaró Jessica con la absoluta seguridad que solo una estudiante de 4º año puede reunir. «Eres agradable y hueles a jabón. Debió ser estúpida, ¿no? De boca de gato, ¿verdad?». El voluntariado me llevó a otras cosas. Me uní a un grupo de senderismo que se reunía todos los sábados por la mañana para recorrer diferentes senderos de Colorado. Era un grupo de personas que solo me conocían como Noé, no como el esposo de Clare, el hermano de Lucas o el tipo cuya vida se derrumbó de forma espectacular. No conocían mi historia, no opinaban sobre mis decisiones, no me trataban como una víctima ni como una advertencia. Pasamos horas escalando montañas, hablando de todo y de nada. Y recordé lo que era tener conversaciones que no eran, cargado de subtexto e intenciones ocultas. Cuando alguien del grupo me preguntó si quería tomar una cerveza después de una caminata particularmente desafiante, fue solo una invitación a tomar una cerveza. No había capas de complejidad emocional debajo de él. Harper y yo nos mantuvimos en contacto, no fue nada romántico. Nos reuníamos para tomar un café de vez en cuando,
intercambiando notas sobre nuestros respectivos proyectos de reconstrucción. Ella se dedicó a su carrera con la misma intensidad de siempre, asumiendo casos de alto perfil que mantuvieron su nombre en el candelero, en las revistas jurídicas y en su saneada cuenta bancaria. Estoy pensando en comprar una casa en Vail, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en nuestra cafetería habitual, viendo a gente normal vivir sus vidas normales, libres de implosiones, algo pequeño y sencillo, solo para fines de semana. Un lugar donde Lucas nunca ha estado, donde nunca hemos estado juntos. Entendí perfectamente lo que quería decir. Había algo muy poderoso en crear espacios y experiencias, sin ninguna conexión con las personas que te traicionaron, lugares donde tus fantasmas no podrán seguirte. Suena perfecto, yo dije. ¿Vas a empezar a esquiar? Dios. No, Harper río. Pienso más en sentarme junto a la chimenea, con vino caro y libros que no tengan nada que ver con el derecho contractual. Quizás aprender a cocinar algo que no venga de comida para llevar. La conversación giró hacia nuestras respectivas familias, quienes habían abordado la situación de diferentes maneras, con distintos grados de comprensión y apoyo. Mis padres estaban, silenciosamente horrorizados con el comportamiento de Clare, aunque de alguna manera lograba evitar tomar partido de una manera que hacía que las cenas familiares vergonzoso, pero no imposible. A familia de Harper, por otro lado, habían decidido colectivamente que Lucas estaba muerto para ellos y simplemente lo llamaron ese pendejo cuando surgió en alguna conversación. Mi hermana quiere emparejarme con su vecina, dijo Harper, poniendo los ojos en blanco. ¿Por qué? Al parecer, la mejor manera de superar la infidelidad de un marido es encontrar inmediatamente un nuevo marido. ¿Vas a hacer eso? Por supuesto, ella dijo, ni siquiera estoy preparada para ese tipo de complicación. Además, disfruto de ser egoísta por un tiempo, tomando decisiones basadas únicamente en lo que quiero, no en lo que es bueno para una relación o justo para mi pareja ni nada por el estilo. Sabía exactamente a qué se refería. Había algo adictivo en la libertad de estar completamente egocéntrico tras años de constantes concesiones. No de forma cruel ni desconsiderada, sino en el sentido de finalmente poder priorizar tus propias necesidades y deseos, sin tener que filtrar todo a través de cómo afectaría a otra persona. Las vacaciones llegaron y se fueron, sin el estrés habitual de coordinar horarios y gestionar expectativas. La mañana de Navidad, dormí hasta las 10 de la noche, preparé panqueques para desayunar y pasé el día leyendo un libro que llevaba meses queriendo leer, nada de discutir sobre a qué familia visitar. Nada de fingir gratitud por regalos que no quería. Nada de andar con pies de plomo ante la depresión estacional de otra persona. Fue ya mejor Navidad lo he tenido en años. En la primavera, me di cuenta de algo que habría parecido imposible un año antes. Estaba feliz. No esa felicidad desesperada, aferrada a los buenos momentos, que confundí con satisfacción durante mi matrimonio, sino una felicidad genuina y sostenible. Me gusta mi vida, me gusta mi trabajo, mis hobbies, mis amigos, mi casa limpia y organizada, que estaba exactamente tan limpia y organizada como la dejé, incluso yo mismo me gustaba de nuevo, lo que probablemente fue la mayor sorpresa de todas. Una vida que vuelve a ser mía. 3 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que entré a mi habitación y encontré a mi hermano teniendo sexo con mi esposa. Y puedo decir con sinceridad que ya no pienso en ellos. Al menos no de la forma que uno esperaría. Ya no son los mismos, ruido de fondo, la ira y el dolor constantes que solían ser. Simplemente desaparecieron. Como una mala canción que finalmente te sacas de la cabeza, o un dolor de muelas que finalmente deja de latir y te recuerda lo que es normal. Me acordé de esto el otro día cuando encontré a vieja amiga de Clara y Jessica, en el supermercado. Ya sabes cómo son las cosas en los pueblos pequeños. Puedes evitar a alguien durante años, pero al final, acabas comprando la misma marca de salsa para pasta y charlando incómodamente, fingiendo que no recuerdas cada detalle de por qué se odian tanto. Noé. Jessica lo dijo en ese tono excesivamente emocionado que la gente usa cuando no está segura de si reconocerte o fingir que no. Hasta luego. ¿Cómo estás? ¿Te ves bien? Probablemente me veía bien. 3 años sin vivir con nadie que trataba cada conversación como una posible discusión hizo maravillas con mis niveles de estrés. Iba al gimnasio regularmente, no porque estuviera tratando de demostrarle algo a alguien, pero porque descubrí que en realidad disfrutaba levantar pesas cuando no me lo sugerían como una forma de trabajar en mí mismo, lidiar con mis problemas. Estoy bien, se lo dije y lo dije con mucha sinceridad, la verdad. Eso es genial, dijo. Y prácticamente se podía ver su lucha interna sobre si mencionar o no Clara. Curiosidad número 1, como siempre pasa. ¿Has oído hablar de Clare? No, dije, tirando un frasco de salsa marinara a mi carrito. No tenía sentido. Jessica parecía querer decir algo más. Probablemente algo sobre perdón o seguir adelante, o cómo Clare realmente aprendió de sus errores.
Pero algo en mi expresión debió decirle que ese barco no solo zarpado, pero también había sido torpedeado, hundido y volcado en un arrecife artificial para el pescado alimentarse por sí mismos. Bien, ella dijo finalmente, es bueno verte tan feliz. Y ya está. Estoy feliz, no a pesar de lo que pasó, sino por lo que construí después. Me tomó 3 años para entender la diferencia entre estas dos cosas. Pero es una distinción crucial. No estoy feliz porque esquivé una bala o porque Clara y Lucas obtuvieron lo que merecían. Estoy feliz porque finalmente lo descubrí. Como realmente quería que fuera mi vida cuando no estaba tratando de hacer que funcionara para alguien más. Tomemos mi casa como ejemplo. Es exactamente como lo quiero ahora. La sala tiene un sofá enorme que Clara odiaría porque ocupa demasiado espacio y tiene un aspecto demasiado informal. Mi oficina en casa está decorada exactamente como me gusta, con mis diplomas en la pared y mi colección de tarjetas de béisbol antiguas en marcos que Clara habría considerado infantiles. La cocina tiene una cafetera que cuesta más que la cuota del coche de algunos porque bebo mucho café y quería uno que hiciera realmente buen café. Bien. No hay que negociar sobre el espacio en la encimera ni discutir si los electrodomésticos caros son compras prácticas. Si los quiero y me los puedo permitir, los compro así de simple. Mi vida social se ha estabilizado y se ha convertido en algo que realmente encaja conmigo misma, en lugar de con quien creía que debería ser. El grupo de caminatas se ha convertido en una parte esencial de mi rutina. Todos los sábados por la mañana llueva o truene. Estamos ahí, conquistando senderos y hablando de todo, desde política hasta las mejores hamburgueserías de Denver. Esta gente me conoce solo como Noé, no como la mitad de una pareja o como alguien con una historia trágica. Sigo trabajando como voluntario en el centro comunitario, y se ha convertido en uno de los momentos más gratificantes de mi semana. El mes pasado, Jessica, la chica que preguntó si mi esposa estaba muerta, me trajo un dibujo que hizo de los dos resolviendo un problema de matemáticas juntos. Está colgado en mi refrigerador justo al lado de una foto de mi última caminata, y me hace sonreír cada vez que la veo. El trabajo continúa con solidez. La promoción condujo a otra promoción y ahora dirijo un equipo de 12 personas que realmente parecen respetar mis opiniones y confiar en mi juicio. Resulta que cuando no estás constantemente distraído por dramas de relaciones, puedes concentrarte en ser realmente bueno en tu trabajo. ¿Quién lo diría? Harper y yo seguimos quedando para tomar un café una vez al mes, más o menos, aunque nuestras conversaciones han evolucionado. De intercambiar impresiones sobre nuestros respectivos divorcios, hablamos de nuestras vidas de ahora en adelante. Compró esa casa en el valle y se ha convertido en una de esas personas que publica fotos en Instagram leyendo junto a la chimenea con una copa de vino que probablemente cueste más que el presupuesto de la mayoría. Parece genuinamente contenta, de una forma que no tiene nada que ver con demostrarle nada a nadie. ¿Sabes de qué me di cuenta el otro día? Ella dijo durante nuestro último café. Ya ni siquiera pienso en Lucas a menos que alguien lo mencione específicamente. Simplemente no es relevante en mi vida, sabía exactamente a qué se refería. Hubo un tiempo en que los dos ocupaban tanto espacio mental que apenas podía pensar en nada más. Ahora son como personajes de una película que vi hace años. Recuerdo la trama básica, pero no me importa mucho qué les pasó después de los créditos. Oí rumores de que Lucas se fue de la ciudad hace un año, probablemente cansado de encontrarse con gente que sabía de su espectacular caída en desgracia. Lo último que supe es que estaba en algún lugar de Arizona, trabajando en otro concesionario de coches, probablemente intentando reconstruir algo parecido a una vida normal. Espero que haya aprendido algo con experiencia, pero honestamente ya no es mi problema. Al parecer, Clare regresó a su ciudad natal en Ohio, donde su familia podría ayudarla a recuperarse. Supe que se volvió a casar el año pasado con un chico que conoció en la cafetería donde trabajaba. Sinceramente espero que le vaya bien, y sinceramente, no pienso en ello más allá de ese breve momento de curiosidad. Porque esto es lo que he aprendido en los últimos 3 años. La mejor venganza es no hacerle miserable la vida a alguien más. Se trata de hacer tu propia vida así bien que olvides porque quisiste vengarte en primer lugar. Cada mañana, me despierto en mi casa perfectamente organizada, tomo mi café perfectamente preparado y voy a trabajar, donde la gente valora mis contribuciones. No le impondré esto a nadie, excepto a la versión de mí mismo que solía conformarse con menos de lo que merecía. Estoy saliendo de nuevo. Más o menos. Nada serio. Nada que requiera etiquetas ni planificación a largo plazo. Solo cenando con mujeres interesantes que me hacen reír y no esperan que les resuelva sus problemas ni que valide sus decisiones de vida. Es refrescante. De alguna manera me había olvidado de lo que podían ser las relaciones. La otra noche, estaba sentada en el porche trasero de mi casa con una cerveza, mirando el atardecer pintar las montañas de púrpura y oro, y me di cuenta de algo que habría parecido imposible hace 3 años. Me alegro de que haya sucedido. No agradecido por la traición,
el dolor o la humillación, pero agradecido por la claridad que esto me impuso. Agradecido por la oportunidad de construir algo que es enteramente mío. Lucas y Clare son solo nombres en mi pasado ahora. No me definen, no me atormentan, no influyen en mis decisiones sobre qué quiero cenar, a dónde quiero ir de vacaciones o si quiero quedarme despierto hasta tarde leyendo un libro solo porque puedo. Este no es el fin de ellos, es mi nuevo comienzo. Y lo que he construido es mío. Libre de traición, lleno de posibilidades y mejor que todo lo que tuve cuando intentaba que funcionara con alguien que no lo merecía. La vida es muy buena cuando realmente es tu vida. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.